qué Pedro Castillo triunfa? Es importante reconocer que Keiko Fujimori tenía un antivoto muy grande, o tiene todavía un antivoto muy grande. Sin embargo, en febrero de este año su antivoto era de más del 70%, y este ha ido bajando con el tiempo. Y a medida que Pedro Castillo se fue haciendo conocido, su antivoto iba creciendo, pero nunca llegó a ser tan alto como el antivoto de Keiko Fujimori. Entonces Keiko Fujimori tenía en contra este antivoto, y Pedro Castillo, al ser una figura nueva, que además es un maestro rural de una región pobre del Perú, que además es rica en términos de extracción minera, lo que ha hecho es generar mucha identidad con la población mayoritariamente mestiza, indígena en las zonas andinas, y ha tenido mucho apoyo, más que ideológico, identitario. Esto sumado al gran antivoto de Keiko Fujimori, han sido dos variables que han permitido que Pedro Castillo pase a la presidencia de la República, pero por un margen muy pequeñito, ¿no? Ya el conteo de votos ha llegado al 100%, y la diferencia entre ambos ha sido apenas de 40.000 votos. El principal desafío va a estar vinculado con la gobernabilidad, tanto desde el punto de vista de los consensos que él pueda lograr en el Congreso, lo cual va a ser bastante complicado. Esta campaña electoral ha dejado muchas más heridas que las que tenemos en nuestro país, ha dividido al país aún más, y por lo tanto la posibilidad de tender puentes entre el Ejecutivo y en el Congreso va a ser una tarea bastante complicada. Sin embargo, evidentemente todavía queda pendiente el proceso, el plan de vacunación para que este pueda terminarse de manera adecuada en este segundo semestre y el próximo año del 2022, ¿no? Sin embargo, la gobernabilidad con un Congreso fragmentado va a ser bastante complicada. Hoy se está debatiendo en el Congreso la posibilidad de regular estos mecanismos de control entre el Ejecutivo y el Parlamento respecto a la imposibilidad del cierre del Congreso. Sin embargo, no se está debatiendo la posibilidad de eliminar la figura de la vacancia presidencial, lo cual va a persistir como un mecanismo de amenaza constante entre el Ejecutivo y el Parlamento, que a mi juicio pues no va a ayudar para generar esta gobernabilidad que necesitamos, ¿no? Pedro Castillo se ha autodefinido como una persona de izquierda que busca reivindicar de alguna manera los derechos sociales, políticos y económicos de la población más vulnerable del país, que además tiene un origen étnico, andino, amazónico, y que a lo largo de los años, a lo largo de la historia de la República del Perú, no ha tenido necesariamente las mismas oportunidades que la mayoría de la población en Lima metropolitana. Porque estamos hablando de una persona que representa al campo, que representa al agro, y a los problemas de la falta justamente de presencia del Estado en regiones como las que él representa, ¿no? Él, como maestro rural, ha podido conectar con los demás maestros de las escuelas públicas, y a pesar de que es un funcionario público y un representante del Estado, él mismo ha podido sentir este abandono del Estado respecto a la falta de acompañamiento que han debido tener los maestros, no solo a lo largo de la historia de la República del Perú, sino particularmente en la pandemia, cuando no han tenido pues ni las competencias ni los recursos tecnológicos para llevar a cabo una educación virtual, una educación remota de la mejor manera posible. Esto haría que de alguna manera Pedro Castillo pueda ser un poco más relacionado con Evo Morales, pero habría que ver, todavía no hay mucha claridad respecto a cuál va a ser su plan económico, cuál va a ser su plan de gobierno. A lo largo de la campaña él ha presentado diferentes planes, diferentes equipos técnicos. Hoy economistas de prestigio, académicos que están rodeándolo, que parecieran que van a acompañarlo en el gobierno, son automáticamente anulados por los congresistas electos de Perú Libre. Entonces no queda claro realmente a la interna de Perú Libre cuál va a ser la propia gobernabilidad ni la lógica de gobierno que se va a tener, ¿no? En su plan de gobierno está de manera explícita la búsqueda de la nacionalización
de las industrias estratégicas o de los sectores económicos estratégicos, entiéndanse las extractivas, las mineras, el gas, etc. Pero esto de alguna manera ha generado muchas contradicciones. En su propio plan de gobierno lo que se dice, lo que se sostiene es que en el caso de que no estén de acuerdo las empresas con la renegociación, el siguiente paso será la estatización. El propio Pedro Castillo ha negado esto, ha negado este plan de gobierno, ha dicho que ese plan no es suyo, que es el ideario de Perú Libre, pero que ese no es su plan de gobierno. Y luego presentó otro en donde se concentraba más bien en el trabajo de la pandemia, pero en donde tampoco quedaba claro cuáles iban a ser estas nuevas reglas claras que quiere ponerle al sector empresarial. Entonces, esta es una duda que todavía estamos teniendo y lamentablemente la coyuntura electoral, dado a pesar de que ya se ha terminado de contabilizar las actas, tenemos un fujimorismo que no quiere reconocer los resultados y esto está generando justamente más incertidumbre porque no permite que un Pedro Castillo electo empiece ya a dar a conocer el plan de trabajo que nos preocupa y que queremos conocer todos los peruanos. Tenemos que tener en claro de que la actitud del fujimorismo respecto a al no reconocimiento de los resultados es una actitud bastante inmadura y que le está haciendo mucho daño no a Pedro Castillo, sino a la democracia en el Perú. Si hay algo que hemos podido conquistar en estas últimas décadas en nuestra débil institucionalidad democrática, es la legitimidad de los procesos electorales. Impugnar estos votos no están ayudando necesariamente a que se puedan cambiar los resultados. Ha habido demasiada información falsa alrededor del fujimorismo que ha confundido hoy a la gente y que frente al miedo, lo que pueda significar Pedro Castillo, ha salido a las calles a protestar y a gritar fraude electoral cuando esto en realidad no ha sido así. No son 200.000 votos los que realmente están en juego, son menos de 40.000, que justamente es menos de la diferencia entre ambos candidatos. Lo que ahora está tratando de hacer el fujimorismo más bien es tratar de que entren más solicitudes de nulidad que sí alcanzarían estos 200.000 votos, pero estas solicitudes estarían siendo fuera de fecha. Ellos están pidiendo una ampliación que no corresponde al cronograma electoral que además es aprobado por ley. Entonces, están viendo el fujimorismo diversos mecanismos para agotar de alguna manera todas las posibilidades de anular o no reconocer las elecciones. Y esto particularmente pues termina de generar mucha incertidumbre. Insisto en que hemos logrado un buen organismo electoral, tanto desde el Jurado Nacional de Elecciones como desde el organismo del proceso que lleva a cabo el proceso electoral. Y yo no creería que los resultados van a cambiarse. Sin embargo, sí existe la posibilidad de generar cada vez mayor retraso cuando deberían estar ya sentados todas las fuerzas políticas para trabajar en una transición justamente desde el presidente Sagasti con los partidos que han sido electos para el Congreso y ver qué agenda se va a trabajar, qué cosa se continúa y qué cosa, bueno, pues se va a tener que cambiar dentro de la lógica del nuevo presidente. Lo primero que tenemos que trabajar ahora es justamente una apertura de estos ambos polos a fin de que puedan sentarse a conversar y encontrar algunos puntos en común. Lo ideológico no tiene por qué dividir al país. Creo que en un momento de emergencia nacional, de crisis económica, de crisis sanitaria, urge justamente que las fuerzas políticas se pongan a trabajar de manera conjunta. Veo muy difícil este panorama porque no tenemos una derecha o un fujimorismo que acepta los resultados, cuando en realidad pues deberían, en nombre de la economía, justamente tratar de tender estos puentes para llegar a los consensos que ellos mismos necesitan, ¿no? Vamos a necesitar, sin duda, de otro tipo de liderazgos, ya no políticos, sino probablemente de la academia, de los medios de prensa, del empresariado, de la sociedad civil en general,
que puedan ayudarnos a convertirse en estas plataformas justamente para que ambos polos ideológicos o partidarios puedan sentarse a conversar en trabajar esta agenda mínima. No obstante, en tanto el fujimorismo insista en bloquear la proclamación de los resultados, esta tarea se hace mucho más lenta y no solamente en perjuicio de la democracia, sino también de la economía, que es lo que justamente los aliados del fujimorismo supuestamente están tratando de defender.